¿Por qué vamos a hablar de los Reyes Magos? Los Reyes Magos son unas personas que en la Biblia, en el texto bíblico, aparecen directamente relacionados con al menos dos aceites, bueno, o dos resinas, porque siempre que vemos la representación aparece en forma de resina el incienso y la mirra y el oro, pero vamos a ver más adelante más cosas sobre eso. Entonces, los tres Reyes Magos en las escrituras aparecen como unos personajes que son paganos porque el niño Jesús, Yeshua de Nazaret, el nazareno, acaba de nacer. Entonces no hay cristianismo aún, acaba de nacer, y son las primeras personas que vienen a adorar a ese niño, a rendir homenaje, a reconocer su mensaje, su trabajo, su obra por venir, y son reconocidos, lo han reconocido por unas estrellas en el cielo, porque son adivinos, son magos babilónicos, parece que vendrían de Yemen, pero en cualquier caso son paganos, porque todo el mundo, o sea, todo, en ese momento estaban todas las religiones paganas y solo está el judaísmo en principio como una religión que proclama el Dios único. Antes ha estado, hemos recordado muchas veces a Kenatón, y no es cierto que no hubiese otras religiones que proclamasen el Dios único, ¿no? Entonces, los tres Reyes Magos en las Escrituras simbolizan muchas cosas, pero hablan sobre ese conocimiento, porque ellos han llegado allí porque saben algo que los demás no saben. Entonces están hablando de un conocimiento que es de los primeros cristianos y es pagano. Entonces son reyes, o se les dice que son autoridades con poder. Son reyes o son magos, tienen autoridad y poder. Tienen entonces, son paganos, pero tienen cierta iluminación, porque son capaces de reconocer que el Hijo de Dios ha encarnado, ha venido a la tierra. Entonces, simultáneamente, digamos que forman parte de esa élite de magos paganos, y con esas ropas que llevan también, y además son también los primeros, en realidad los primeros seguidores de esa luz, que es esa estrella que anuncia la llegada del Hijo de Dios. Entonces, ellos existen como en una especie siempre representan como una especie de flujo, sí, de un flujo entre esa autoridad que tienen en sus tierras lejanas, porque vienen de tierras lejanas en representación, y donde tienen un conocimiento y un estatus de poder y autoridad, y vienen a arrodillarse, a mostrar adoración, se arrodillan y de hecho enseñan cómo arrodillarse. Aparecen en muchas representaciones antiguas cómo se deben arrodillar. Entonces vienen a rendir obediencia y reconocimiento eh, tras la culminación de un viaje, que es un peregrinaje incierto por lugares muy inciertos. Entonces, desde luego que estos tres personajes, eh, que como veremos, nunca no se les reconoce por individual, no tienen una historia individual, sí que tienen características diferentes, pero siempre tienen que ir juntos, es como un trío, una tríada que tiene que venir, que tienen que ir siempre juntos, y juegan un papel muy importante en la llegada de la luz del Hijo, la luz, es decir, tanto la luz de la estrella que anuncia al Hijo como la luz del mundo, que es ese niño que acaba de nacer. Entonces,
ellos saben leer eso en las estrellas, entonces tienen un conocimiento del movimiento del cielo y también reconocen algo más, reconocen mucho más simplemente de que un acontecimiento va a surgir, pero es un acontecimiento tan grande que les hace viajar por todos los sitios y traer, o sea, desde tierras muy lejanas y traer lo más preciado que tienen, que es oro y las resinas más increíbles, ¿no? Las resinas mejores que tienen, como vimos durante el curso, en la ruta del incienso, lo importante que era esa ruta y que el mundo no podía funcionar sin esas materias. Entonces, los Reyes Magos han sido citados durante cientos, incluso miles de años en referencia a la astrología. Siempre se representan como guiando, como conocedores del cielo y también de las artes adivinatorias. O sea, saber que en el cielo está ocurriendo algo y eso significa algo, es un mensaje de adivinación. Los reyes entonces son modelos de esa virtud y ese conocimiento oculto y son precedentes del uso piadoso de los augurios e incluso podríamos decir de la hechicería, es decir, ese conocimiento pagano oculto es es utilizado de un modo piadoso en el reconocimiento de la llegada del Hijo de Dios. Entonces, con esas luces y señales del cielo, los Reyes Magos son extranjeros que saben que va a venir un cambio que va a afectar al mundo entero y eligen viajar al corazón sagrado del mismo, de lo que está sucediendo ahora mismo en el mundo, según sus artes adivinatorias. Algo está pasando muy importante y tenemos que emprender ese viaje para hacer algo. Cuando ellos emprenden el viaje, los magos, estos todavía no son, al principio son reconocidos como magos y vamos a ver cuando en un momento dado se les conoce como reyes ya, y cuando emprenden ese viaje, estos magos son místicos y son paganos, pero son piadosos también y están buscando la verdad en el mundo. Entonces son adivinos, son inteligentes, tienen un conocimiento sagrado y oculto, conocen los cielos, los inspeccionan, los leen y actúan en consecuencia y de manera oportuna y adecuada, son piadosos. Son también alquimistas, alegóricos, porque son capaces de descifrar ese lenguaje de Dios en el cielo, son capaces de transmutarlo en una acción. Es la alquimia, que van por ese viaje en la oscuridad salvaje, bajo la iluminación de las estrellas, de una estrella en común que les está guiando a un punto en concreto. Entonces, durante mucho tiempo, estos magos de Oriente fueron considerados los patrones y protectores de los viajes sagrados. Y también se les consideró que tenían ese patrocinio a la hora de trazar los mapas de navegación y también eran patrones de lograr la resistencia para continuar a través de terrenos desconocidos, en los viajes, en terrenos desconocidos, mapas de navegación y por supuesto en la astrología. Entonces, estos tres Reyes Magos representan un ideal que ha sido mantenido en alto por generaciones pasadas de magos que ya fallecieron. Es decir, durante miles de años ellos fueron reconocidos por magos a lo largo del tiempo y de las civilizaciones como magos ocultistas y también místicos cristianos.
mucho más allá de lo que, del papel que normalmente se le da. Digamos que todos los que practicaban o estudiaban la magia, la alquimia, el ocultismo, los consideraban personajes de autoridad que habían tenido un conocimiento, una información y habían actuado de una manera muy importante, siendo los primeros en llegar a un cambio muy importante para el mundo, para la historia del mundo. Entonces, serían como un icono, es como un icono, como un punto central en la historia de lo que es el conocimiento oculto, y ellos cohesionan o representan la unión de todos esos linajes de magos, de magia, de ocultismo, de conocimiento místico que, como hemos visto nosotros en esos momentos, en los tiempos bíblicos, es recogido en ese punto, ¿no?, que hemos estudiado en el curso, en el que los perfumes son tan importantes para poder llevar a cabo toda la magia, la magia en el sentido amplio de la palabra, la adoración, la transformación, la alquimia, en realidad. Y ellos reúnen en su figura todo el pasado y todo el futuro. Entonces, es una unificación, son como un icono, una representación única ya de todos esos magos que representan esos linajes separados que se unifican y cohesionan allí, y son la inspiración para las generaciones futuras de magos. Entendiendo la magia, tanto las prácticas ocultistas, las prácticas de magia de los grimorios medievales, de todos esos tratados de magia, de alquimia y espagiria, luego más adelante, en lo que hoy día y que hoy día podíamos reconocer pues como todas esas tendencias que hay sobre pues los diferentes escuelas de crecimiento personal, que hay 1.000.000, las conocemos todas. Digamos que ellos son como el punto de unión entre lo antiguo y el presente. Entonces, esa devoción que ellos tienen convierte en que una estrella señaliza un camino en el que simbólicamente todos seguimos todavía. Todo aquel que busca la verdad, por así decirlo, el crecimiento, o sea, ¿qué es esto, no?, de estar aquí? En realidad está siguiendo esa estrella que en un momento dado siguieron ella. O sea, todos los practicantes de la magia antigua, todos los practicantes de la magia, la palabra magia en nuestro idioma, en español y nuestra cultura, está bastante denostada y muchas veces tiene connotaciones muy negativas. Cuando se habla de magia, muchas personas inmediatamente, el inconsciente, lo pueden asociar a prácticas pues, de hacer embrujos y cosas así, que en realidad es esa parte de la magia negra, magia oscura. Pero la magia es, como decían los antiguos egipcios, el pegamento del universo, y es los egipcios le llamaban la Jekah, que en realidad es el origen de todo. Para ellos la Jekah era prácticamente el Espíritu Santo, era ese momento en que Dios pone en movimiento todo. Eso es la magia, es la Jekah, el movimiento de la vida. Entonces, digamos que hoy lo que vamos a hacer es un poco honrar y celebrar esos misterios, la magia, el significado de todo esto, y de alguna manera para reconocer esa figura y reunirnos en esa epifanía de los Reyes Magos. Entonces, hay que entender que, bueno, los Reyes Magos sabemos que tienen
proceden de diversas tierras, de diversas culturas. Ellos parecen que, se ha dicho mucho, pero parece que vinieron del Yemen y llegaron a una ciudad, Azán, y desde allí llegaron luego a Nazaret, que como hemos visto, Nazaret no existía como tal. Nazaret era una parte de los esenios, que eran los nazarenos, nazarín o algo así, los nazarenos que vivían en el Qumrán. Era una parte de la comunidad que eran conocidos como los nazarenos. No era un lugar físico, no era, digamos, un pueblo que se llamase Nazaret. Luego sí, pero en ese momento no. Entonces, ellos viajaron a través de un montón de tierras, de culturas, y agrupan entre sí un montón de prácticas dispares, un montón de diferentes disciplinas que aunan, y finalmente para hacer un trabajo y un viaje en común, que es la adoración de un nuevo tiempo para el mundo con el Hijo de Dios, por así decirlo. Por así decirlo, no, por así, como así es. Entonces, ellos reúnen diferentes perspectivas en un punto en común. Los magos entonces representan y celebran todos esos procesos de interpretación que ellos hacen, de pedagogía, porque están enseñando a otros a hacerlo, para luego ser como una especie de tutores del resto de gente sobre la adoración, porque todo el mundo ha visto, todos hemos visto esa escena donde llegan y se arrodillan y enseñan la adoración, entregan regalos, y es como una especie de profesores o tutores para el resto. Entonces, los magos, también es cierto, estos magos, es cierto que al reconocer nosotros o al reconocer el mundo la validez de su obra, lo que están haciendo, en realidad nosotros estamos aceptando que ese conocimiento precristiano también tiene validez. Entonces, nosotros en el curso hemos visto cómo los aceites en concreto heredan todo el conocimiento antiguo de esa zona del mundo. Y hemos visto de esa zona del mundo, desde los templos egipcios hasta el Mediterráneo y todas las civilizaciones que hay alrededor. Es una validación de todo eso. Al reconocer la labor o sea, el trabajo que ellos hacen, reconocemos que el mundo antiguo también es válido, cosa que hoy día pues parece increíble, pero desde que sucede toda la revolución industrial, toda la ciencia se erige como la que posee el poder y todo lo demás no vale, pues sin embargo, de alguna manera, para todos los que tienen ese camino espiritual, de alguna manera no es así, ¿no? Está claro que no hay nada nuevo bajo el sol y que todo estaba ya antes. Entonces, es ese reconocimiento a la magia y al conocimiento precristiano. Y digamos que en el reconocimiento también al mayor rey de todos, por encima de todos, ¿no? Que es la divinidad, por así decirlo. Entonces Mateo en un momento dado dice que ellos llegaron preguntando por el rey de los judíos, pero las crónicas cristianas tardías dicen que en realidad ellos no reconocían, o sea, sabían que no era el rey de los judíos como pueblo judío, sino el rey divino. O sea, no estaban buscando al rey de los judíos, sino al rey divino de todo el mundo. Bueno, entonces esas profecías que ellos tienen sobre ese rey que van a hacer,
en realidad hablan de eso, de un gran conocimiento de su poder, su majestuosidad, y el hecho mismo de emprender ese viaje es el acto más noble, más significativo para entregar esos regalos que entregan al nazareno o a un nazareno que ha nacido en ese lugar, en ese entorno, en Belén. Pues hay una tradición en la que como he dicho, ellos son magos y tienen un conocimiento muy antiguo, y hay a lo largo de la Edad Media se escriben y se recogen textos sobre magia antigua. Mucha de esa tradición trabaja, o por lo menos una parte de esa tradición, son los grimorios, trabajan con los Reyes Magos, con estos Reyes Magos, ya que son reconocidos como grandes sabios y conocedores de astrología y de artes adivinatorias. Entonces, no hay tanta información sobre exactamente qué hacían ellos, aparte de leer el cielo, claro, pero desde luego sí que se sabe que sabían muchísimo, y como digo, hay esa tradición de trabajar con los Reyes Magos. Hay diferentes, vamos a ver algunas cositas, pero simplemente al final, y de esa manera vamos a ver, trabajar con los magos muertos que honraron a ese rey implica trabajar no solo con los seguidores, sino con los que emularon estas míticas figuras. Es decir, los magos se supone que son 3, pero hay muchos más con ellos. Y a lo largo del tiempo es como si lideraran una caravana o una especie de desfile, que además es el desfile que se hace el día 6, se llama desfile. El día 6 de enero se hace ese desfile con todo tipo de las carrozas y todos los que siguen. De alguna manera, en la tradición de la magia, se entiende que los magos, una vez que trascienden, debido a su acto de buscar la verdad y la salvación, son tutores, líderes, maestros de todos los que mueren luego, sean magos o no, y buscan la salvación. Entonces hay como una especie de idea o de tradición en la que hay un desfile de todos los magos, magos y fallecidos. Es decir, todo el que ha vivido alguna vez formaría parte de esa caravana que está liderada por estos reyes, y los que siguen la caravana emulan a estos, magos, porque tienen ese conocimiento y ese reconocimiento y esa adoración a la divinidad. En realidad, todo se trata de la salvación del alma, de una vez encarnado y te has ido, tu misión es elevar tu alma hasta que esté al lado de Dios, de alguna manera, a través de ese viaje. Y hay una tradición en la que los magos, por su acto mismo de ese viaje y ese reconocimiento, liderarían esa desfile. Yo creo que se ha entendido, y bastante increíblemente, pues eso, el desfile del 6 de enero es un desfile con todo tipo de personajes que van allí. Entonces, bueno, los magos traen un regalo y lo ofrecen con humildad y con devoción y con gran humildad. Entonces, en ese viaje de todas las almas, la enseñanza o el tutelaje o
lo que ellos están enseñando es que tienes que hacer ofrendas todo el tiempo. Tienes que ofrecer para poder ir avanzando en ese camino, en esa caravana y subir de niveles. Bueno, pues hay como el acto mismo de ir en esa caravana es un acto de piedad. Los magos son hombres sabios y no solo porque siguen la estrella, sino sobre todo porque al final del viaje se rinden adoración al Rey de Reyes. Y todas las rodillas tienen que doblarse y tienes que ofrecer, es decir, tienes que doblarte y tienes que ofrecer. Esa es su gran enseñanza. Seguir el camino de los Reyes Magos implica los misterios de la adoración y la sumisión. Pues el culto de los Reyes Magos tiene diferentes etapas, es muy antiguo, pero, por ejemplo, el origen del día de la Epifanía, el día de la Epifanía, el 6 de enero, bueno, pues el origen de esta fiesta es más antigua de lo que pensamos al principio y, como siempre, pues esto desciende de una celebración egipcia en la noche del 5 de enero, donde se conmemoraba el nacimiento del dios Sol Ayón de una virgen. El dios Sol Ayón nace de una virgen en ese día 5 al 6 de enero. Y es una fiesta donde se representan todas las bendiciones del Nilo y se dice que ese dios Sol Ayón nace en las aguas del Nilo como las aguas maternas de la vida, ¿no? Las aguas de la vida, y se dice que esas aguas ese día se convirtieron en vino. Vemos un montón de ideas que luego van siendo captadas de una manera u otra por los tiempos venideros. Entonces, los primeros registros cristianos que hablan sobre esta epifanía ocurren en el siglo II después de Cristo y se empieza a celebrar esa noche, el día 5 y el día siguiente, y precisamente lo hacen bebiendo vino. Bebiendo vino parece que era un poco la reminiscencia de esa fiesta egipcia que habría quedado por ahí, y se bebe vino y, y el día 6 tendrían resaca seguramente. Y bueno, solo comentar que yo cuando iba en Torrevieja a ver o sea, lo que es la cabalgata de Reyes, pues me acuerdo que muchas veces me quedaba flipando porque veía que los que iban a caballo y los que iban andando, pues a lo tonto habían estado bebiendo vino. Y cuando llegaba, si veías la cabalgata al final, pues la gente estaba borracha. Yo decía, pero que son niños, ¿cómo se ponen a beber ahí a lo cosaco? Bueno, a lo egipcio, pues parece ser que es increíble. Pero yo no sé si pasa en más sitios, porque yo las cabalgatas no las he visto en más sitios y no he escuchado a nadie que lo diga. Pero no sé si vosotros tenéis idea de que eso sea así en más sitios. Pero vamos, en Torrevieja, los que van en la cabalgata de Reyes, no sé si a vino, cerveza o qué, pero vamos, que terminan borrachos. Y parece que eso pues, es muy antiguo. Entonces, al principio, el día 6 de enero, se propuso como la primera fiesta del nacimiento de Jesús de Nazaret, y ya fue hasta el edicto de Constantino en el año 313 después de Cristo, cuando ya, bueno, lo que hace en ese edicto es que descriminalizar el cristianismo, y la fecha se pasó entonces al 25 de diciembre en el 350 y 54 por ahí. Este día 6 de enero, al principio se toma como el nacimiento de Jesús, luego se cambia con el edicto de Constantino y en el 354, me parece, sí, es cuando ya se dice que es el 25 de diciembre. Pero bueno, en ese día 6 de enero, los cristianos orientales del Oriente
celebran también, siguen bautizando, o sea, siguen celebrando siglos después. En ese día 6 se dice que es el día en el que Juan el Bautista bautiza a Cristo. Eso es una de las cosas que se dicen. También se toma esa fecha como el día de las bodas de Canaán, y es cuando Jesús convierte el agua en vino. También está esa relación, o sea que... Y también se celebra durante mucho tiempo el milagro. Se dice que fue el 6 de enero cuando ocurre el milagro de la conversión de peces y panes. Se fija en esa fecha. Entonces, parece que también celebraban, y también con referencia a esa fiesta egipcia, la conversión de cristianos nuevos, y también lo que hacían era como que una vez al año bendecir el agua bendita. Entonces, lo que hay es una relación grande con el agua sagrada, las aguas del Nilo, del nacimiento, el vino y, y bueno, esa adoración, ¿no? De la conversión, es decir, esa limpieza ritual con el agua y el vino. Es esa conexión que tendrían ese día 6 de enero. También parece que otra fiesta que había antes en Bizancio sería la fiesta de las luces, y lo que hacía el emperador era lo mismo. El emperador Bizancio, en la parte, digamos, oriental del Imperio Romano, en ese nombraba a nuevos magistrados, y lo celebraban, o lo que hacían era como firmar ese nombramiento nuevo, pues bebiendo agua bendita. Tenían agua bendita y se sentaban todos y bebían lo que era agua bendita en una mesa sagrada. Tiene toda esa relación. Entonces hay un gran paralelismo con esta celebración la celebración de los Reyes Magos. Tiene ese gran paralelismo con el agua bendita y la veneración a los santos, y la fe, la conversión, la búsqueda de la verdad, el viaje y el, el dar regalos, el ofrecer y el ser humilde, el ofrecer, ser humilde, arrodillarse. Todo eso tiene esas connotaciones. Entonces, desde luego que el agua es un elemento sagrado y está relacionado con el surgimiento y conservación de la vida. Sin agua no hay vida. Entonces, en esta Epifanía se consagraban las aguas benditas. Consagrar es, pues eso, consagrar es bendecir y purificar mediante alguna sustancia, como puede ser un perfume, una oración o, o un canto. O de diferentes maneras se pueden consagrar los objetos, a las personas, los viajes y todo esto. Entonces, muchas veces se utiliza el agua bendita y se consagraba el agua bendita que luego bendeciría. Entonces, lo que se hizo durante mucho tiempo es que ese agua se utilizaba luego para diferentes celebraciones, y la gente lo que hacía mucho era pues proteger sus casas, la puerta de la casa, en el exterior de la casa y también en el interior, para bendecir y purificar. Es decir, el agua que se había bendecido en el día 6 de enero luego se utilizaba para proteger y bendecir las casas y las puertas de entrada, que se consideraba, pues claro, una puerta es un portal, claro. Entonces, la primera vez que se habla de los magos como reyes, porque al principio eran simplemente magos, pero en un momento dado se habla de que son reyes, que tienen autoridad, es en un escrito del abad Cesarius de Arles, en el año 542 de nuestra era. Antes, pues sí que habían aparecido, estaban representados en el arte funerario, en un montón de catacumbas, en relieves de diferentes tipos, y siempre eran representados llevando incienso, mirra y oro, y otros regalos preciosos también. Y lo importante es decir que no es que fueran simplemente adornos que se ponían, sino que tenían un significado muy importante
de lo que es soteriológico, que significa que es el estudio de la salvación. O sea, los Reyes Magos son importantes tanto para la salvación como necromántico, y la necromancia es esa rama que si lo buscáis en diccionarios de español, de diferentes tipos en internet, siempre aparecerá como una rama de la magia negra en la que se utiliza la adivinación a través de la invocación de los muertos, por eso siempre se dice que es algo peyorativo. Parece que, bueno, en la antigüedad no tenía esa connotación negativa, de hecho en el antiguo Egipto era algo muy común, un tipo de práctica muy común. Y necromántico también es nigromante. Un nigromante es el que utilizaría, bueno, también por ejemplo, creo que es en el vudú y todo esto donde se utiliza a los muertos para obtener información o que hagan cosas. Bueno, eso es más, es la manera en la que la vemos hoy día, pero en el pasado parece que no tenía esas connotaciones negativas que tiene hoy día. Pero las representaciones de los Reyes Magos en el arte de esta época, en estas catacumbas donde muchas veces son representados, tienen ese aspecto positivo de salvación y adivinación, por así decirlo, magia. Pues algunos de estos sarcófagos, de hecho, además de ellos, están representados los difuntos con sus togas de difuntos, y también van en esa caravana a adorar al niño al final. Y eso significa claramente que estos que acaban de morir, estos difuntos, también quieren la salvación. Y ellos siguen el ejemplo de los magos, imitan a los magos para poder obtener esa salvación. Y esto es algo que predicó San Agustín y también San Ambrosio. Es algo que ellos dicen en sus obras. Entonces, claramente vemos que los magos son figuras míticas porque no tenemos datos para decir de que realmente existieran o no existieran, pero son por lo menos figuras míticas que forman parte de todo este mito que encabezan ese desfile de espíritus que ellos tienen autoridad en tierras lejanas, pero vienen a ofrecer lo mejor que ellos tienen de una manera humilde, y ellos encabezan todo ese desfile de almas que también han muerto y han fallecido y también buscan esa salvación. Ese desfile además puede estar formado según la Edad Media, según la ideología de la Edad Media, ¿no? Por diferentes tipos de almas en diferentes niveles. Si sabéis de la Divina Comedia de Dante, todos los niveles donde están las diversas almas según hayan fallecido. Es algo que tiene que ver con eso. Entonces ellos encabezan esa caravana con diferentes tipos de almas que están en diferentes niveles y todos buscan la salvación, porque si se unen a esa caravana es porque están buscando esa salvación. Entonces, esta es una idea de estos grimorios o textos mágicos medievales sobre magia, y esto nos lleva a reconocer que durante al menos la Edad Media, hasta que se produce la revolución científica, hubo un gran reconocimiento al conocimiento antiguo sobre la magia. La magia es cierto que lo que es en Europa la Iglesia católica, también luego el luteranismo y las diversas, pues perseguían a las, todo eso, bueno, la Inquisición, todo lo que no fuera realmente cristiano, pero claramente era o sea, católico, era una forma de controlar a la población. Sin embargo,
había todo un mundo de ocultismo, misticismo que sí que que prosiguió a través de los siglos y que en un momento dado aparece de nuevo en el Renacimiento en Italia, que ahora veremos. Entonces, lo que hacen estas almas al imitar a los magos en ese viaje y esa adoración, eh, es, como he dicho, tiene una misión de lo que se dice escatológico. Lo escatológico es lo último, es lo último que hay ya, y es la salvación. Entonces, sobre el año 1000 de nuestra era, en el año 1000, es cuando están todas esas peregrinaciones, por ejemplo, la de Santiago, tiene mucha, muchísima importancia de todo tipo, mueve a ingente cantidad de gentes, hay un montón de economía que se mueve en esas peregrinaciones. Y durante ese tiempo, el año 1000, los Reyes Magos actúan como esos espíritus tutelares en un desfile de espíritus subordinados que están cada uno en un diferente nivel de evolución, y ellos actúan como reyes. Es decir, sobre esa época es cuando ya se consolida el papel de rey, de reyes. Hasta entonces habían sido magos y en los primeros escritos sobre el siglo V se le empieza a llamar reyes, y sobre el año 1000 ya son considerados magos de ese reino de reyes de todos los espíritus que están buscando la salvación en el más allá. Ellos enseñan muchas cosas, pero algo muy importante que enseñan es el arrodillarse. Entonces, como esos espíritus tutelares que están enseñando a imítame para poder conseguir tu salvación, bueno, los reyes están buscando, o sea, conocen el cielo, conocen las artes adivinatorias, comienzan ese viaje y nunca están solos, siempre son líderes de caravana, de otra gente, de mucha más gente que va buscando lo mismo. Presentan sus regalos, que luego veremos, y después hay un montón de arte de todo tipo, y este es la adoración de los Reyes Magos en la Galería de los Uffizi en Florencia. Lo que es en el Renacimiento, la figura de los Reyes Magos y la adoración es fundamental, porque los Uffizi, o sea, el Renacimiento italiano recupera la magia de la oscuridad. Entonces, ellos son muy importantes en ese papel de recuperación de la magia. Cuando se recupera la magia, se recupera el conocimiento antiguo, se reconoce el poder, el valor de la astrología y de todo el misticismo, toda la alquimia, todo el conocimiento egipcio antiguo. Aquí hay otra imagen. Entonces está arrodillado y está enseñando a todas las demás almas cómo tiene que hacerlo. Tienes que ser humilde y adorar y presentar tus mejores ofrendas siempre. Y bueno, los reyes, algo que enseñan fundamental es ese gesto de arrodillarse, arrodíllate y sé humilde. Se le llamaba proquinesis de arrodillar, y es la posición de devoción que asumen todos los Reyes Magos, o sea, los tres reyes, para adorar al niño en múltiples representaciones medievales. Entonces, normalmente aparece el primer rey arrodillado, el otro está cerca y el tercero está un poco más atrás. Es como un movimiento, ¿no? Es como enseñar cómo hay que hacerlo. Enseñan cuál es la devoción apropiada ante la divinidad, y es como si fuera una pedagogía de la piedad, de cómo ser piadoso. Entonces, los Reyes Magos son estos primeros en adorar y anticipan la magia y el misticismo cristiano, porque hasta ellos el misticismo ha sido pagano y desde ellos será también cristiano. Entonces, son ancestros, además de héroes, ¿no? Por todo el viaje que han hecho.
Bueno, pues los Reyes Magos en sí mismos son Baltasar, Gaspar y Melchor, y estos nombres se dan en el siglo V de nuestra era. Antes de ese siglo V, no, cuando se les reconoce como reyes, en realidad no tenían nombre, sencillamente eran los magos de Oriente, y no fue hasta el siglo X cuando se empieza a usar realmente ya los nombres de cada uno. Y ya digo, Gaspar es el más joven que no tiene barba. Yo siempre me liaba con eso. Gaspar es el más joven y no tiene barba y es de color, de piel clara, digamos. Baltasar es de mediana edad y tiene barba ya y piel oscura. También representan cada uno con su edad un estatus de conciencia. Y al principio no está africanizado, aparece representado como con piel oscura, pero luego aparece ya como directamente una persona africana, y luego ya Melchor es ese hombre anciano con barba blanca. Baltasar trae el oro, Melchor el incienso y Gaspar la mirra. Entonces, como he dicho antes, no tiene ninguno una identidad individual, los nombres se les da, pero no tienen una gran importancia como individuos, sino como trío, como conjunto. Y digamos que no tienen poder o personalidad individual, sino como colectivo, y de hecho, pues nunca ha habido un culto individual, por ejemplo, algún tipo de secta o grupo que adore más a uno que a otro. Bueno, sí que han sido patrones, se han convertido patrones en hospicios, en pensiones, lugares de viajeros, y lo que hacen, ellos no son los primeros adoradores, pero no son mártires, no pasan por ningún tipo de martirio, no son santos, tampoco no difunden no son apóstoles, no difunden la palabra de Dios, pero sí que son los primeros gentiles que adoran al Nazareno. En esta época también esto es muy importante, ya que hay que tener en cuenta que lo hemos visto durante el curso, ¿no? En un momento dado, Babilonia captura al pueblo judío, ellos, los magos, vienen de Babilonia. Entonces, el hecho de que los magos se inclinen ante el rey de los judíos es muy importante, porque es el reconocimiento digamos que el pueblo judío está muy resentido por haber sido maltratado y, bueno, esclavizado durante mucho tiempo por los babilonios y por todos prácticamente. Pues muchos grupos cristianos, hasta que no son tan conocidos en esta zona del mundo, pero sí en Oriente, atribuyen santidad, sí que le dan ese reconocimiento de santidad hasta a los tres reyes, y sobre todo eso sucedió desde el siglo VII. Aparecen grupos que reconocen o dicen que dan el estatus de santo, de santidad a los reyes. Entonces, el hecho de que sean tres es muy importante. El simbolismo del tres, evidentemente, es muy importante. Parece que tiene sobre todo un significado astrológico. Algunos, lo que se ha dicho mucho es que representan a los tres continentes, Asia, África y Europa, y también los tres hijos de Noé, que fueron como los tres hijos de Noé, eran los tres padres de los tres razas y los tres continentes, y en realidad es como decir que representan a toda la gente de la tierra. Es una adoración por parte de todo el mundo conocido. Luego hay un culto muy importante en la ciudad de Colonia, en Alemania. Hubo un gran culto, todavía existe, a los tres reyes magos, a los tres magos de Oriente, y se supone que allí es donde llegaron los restos, sus cuerpos estarían allí. Entonces, parece que desde ese viaje que iniciarían por la zona de Yemen, llegarían a esa ciudad de Azán, y luego, 300 años más tarde,
los llevaron los emisarios de la emperatriz Helena, llevaron estos restos que encontraron a Constantinopla y allí permanecieron durante bastante tiempo y sobre el siglo XII fueron llevados a Milán y desde Milán luego fueron llevados a la ciudad de Colonia en Alemania y parece que primero lo llevaron a la Catedral de San Pedro en el año 1164 por un arzobispo y luego fueron trasladados en Alemania a otra iglesia. Entonces, en esta ciudad de Alemania ha existido una gran devoción y adoración desde el siglo XIII y allí, a esta ciudad de Colonia, hubo una gran, igual que a Santiago, hubo esa peregrinaje en Europa. Había, igual que a Roma, Santiago, también a la ciudad inglesa de Canterbury, pues también aquí a Colonia. Era una de las peregrinaciones más importantes que hubo durante más de 1000 años. Bueno, la tradición con respecto a lo que se dice siempre sobre qué simboliza cada uno de los regalos, hay un montón de controversia. En principio se dice que el oro se le ofrece, se dice que el oro que se le había ofrecido al niño había pertenecido antes a Alejandro Magno. Los magos habían recuperado o tendrían oro alguna copa de oro y el oro que llevan al niño, al nazareno, es oro que había pertenecido a Alejandro Magno, con lo cual no es solamente oro en sí mismo, sino también es un conocimiento profundo, incorruptible, que había simbolizado en esa copa de oro desde la antigüedad. Es decir, que trae todo, como hemos dicho, toda la magia del pasado y es entregada al niño, al nuevo rey de reyes. Ese oro también se dice que se le dio a la Virgen para aliviar la pobreza en la que ellos estaban, el incienso para combatir los malos olores del establo, es algo que también se dice, y la mirra para fortalecer al niño y también exterminar parásitos y todo tipo de cosas que podía haber allí en el establo. Pues, pero bueno, sobre los regalos ha habido una gran interpretación de qué serían y se han interpretado de múltiples formas. El oro como un tributo, el incienso como un tributo a un rey, el incienso como símbolo de su sacrificio y la mirra para su posterior entierro, para lo que va a pasar, ¿no? Para su calvario, su entierro. Y esto correspondía con los tres poderes de Cristo, el poder real que tenía, la majestad o la naturaleza divina y también la mortalidad humana, eso es otra interpretación. También se ha dicho que el oro simboliza el amor, que el incienso simboliza la oración, porque siempre en los templos se utilizaba, el incienso era fundamental para la oración, y la mirra, la mortificación de la carne, ya que la mirra sana cualquier herida de la carne. Entonces, estos tres elementos debemos ofrecerlos a la divinidad, ese es el mensaje. Pero como hemos dicho, en el Renacimiento es un momento muy importante en el que la figura de los magos se recupera, porque los magos simbolizan la magia del pasado, ese conocimiento mágico, el ocultismo, el conocimiento oculto de los templos egipcios, de las civilizaciones antiguas y más allá. Entonces, Marcelo Ficino, este renacentista, hace una interpretación sobre qué simbolizan estos regalos y evidentemente le da esa interpretación oculta, también astrológica y teológica. Y para él, el oro tiene ese aspecto solar. El oro tiene una relación, claro, con el sol y denota esa realeza de Cristo, esa naturaleza real del niño Yeshua, de Jesús de Nazaret,
El incienso pertenece a Venus, el incienso como resina pertenece a Venus, y lo que hace es, habla de la naturaleza divina, de la gracia divina del niño, de este niño encarnado, y también de su sacerdocio. Eso es el incienso, siempre todo lo relacionado con el templo, el culto y la oración. Y finalmente, la mirra representa justo la inmortalidad. Es la inmortalidad, o sea, la mortalidad del cuerpo y la inmortalidad del espíritu. Entonces, durante muchos siglos, los nombres bueno, hay multitud de tradición, como digo, en este contexto medieval de recuperación de la magia del pasado. Hay muchísimos textos de grimorios, de textos de magia en los que se reconocen, se hacen diferentes fórmulas, rituales, y vamos a ver solo unos cuantos, porque eso es todo un mundo realmente. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que se hacía era inscribir el nombre de los 3 Reyes Magos en anillos o joyería sagrada, en medallones o todo tipo de joyería que pudiera tener la gente, y lo utilizaban como un elemento de protección, ¿no? Pues para repeler las enfermedades, la peste, la epilepsia, incluso el dolor de cabeza, la fiebre, todas las enfermedades, y sobre todo también para protegerse en los viajes, para proteger a la gente de muertes prematuras, de la brujería. Era algo muy común, esas joyas con esas inscripciones, con el nombre de los Reyes Magos, que utilizaba la gente durante mucho tiempo. Entonces, Ficino lo que dice es que ellos son intermediarios entre el conocimiento que hemos estado diciendo, pagano, judío y precristiano. ¿Por qué? Ellos representan a Bizancio, a todo ese mundo, reúnen allí toda la magia de la antigüedad, y van a Judea y rinden homenaje o adoran al niño Jesús. Entonces ellos son como la unificación de todo eso, de todo el conocimiento antiguo, de todo el oculto, de todas las tradiciones y prácticas ocultas. Y para él dice que sobre todo lo relacionado con las estrellas, por supuesto. Y él pone mucho hincapié en ese momento, en el Renacimiento en Italia, de la importancia de volver a estudiar las estrellas. Y bueno, ellos, de alguna manera, lo que él dice es que los magos son herederos de prisca teológica. ¿Qué significa? Que es el conocimiento verdaderamente divino. Es decir, Ficino atribuye a los Reyes Magos, al conocimiento que ellos tienen, es directamente desde Dios. Sería como todos los filósofos, grandes sabios que han existido jamás, que han recibido el conocimiento divino directamente desde Dios. Y como figura así similar, pues podemos reconocer a Hermes Trimegisto, ¿no? a Hermes, y a Zoroastro, a Moisés, los grandes sabios que han recibido el conocimiento auténtico y divino directamente desde Dios. De esta manera, lo que se hace en Italia en este momento es reconocer, se vuelve a validar. Digamos que el conocimiento ha estado en esos textos medievales que muchas veces han aparecido, han estado escondidos o se han escrito de manera que la Inquisición no pudiera mandarlos a la hoguera. Y en este momento en Italia se recupera toda esa tradición y se dice que la figura central son los Reyes Magos, porque ellos son los representantes del conocimiento directo de Dios. Se valida ese conocimiento pagano antes de que nazca el niño, y se aprueba ese conocimiento, y se dice que de hecho ese conocimiento antiguo es un camino hacia la fe, porque estos magos
han venido de tierras lejanas y gracias a su humildad y a su adoración, al hecho de ofrecer lo mejor que ellos pueden ofrecer, han conseguido su salvación y han conseguido la fe. Entonces, vamos a ver ya un poquito así para terminar, pues unas poquitas cosas para que veáis cómo se puede trabajar con los Reyes Magos. Nosotros con los aceites bíblicos podemos trabajar con los Reyes Magos, con la figura de los Reyes Magos, podemos convocarlos en nuestro trabajo con nosotros mismos o con los demás, entendiendo que son esas figuras tan importantes. Y por ejemplo, esta oración, que es una oración que dice: oh Creador de los cielos, quien reveló su encarnación con el testimonio de una estrella brillante, que cuando la vieron los magos adoraron a su majestad con la ofrenda de presentes. Como agradecimiento te ofrezco mi sacrificio de alabanza y te suplico bondadosamente que me concedas que en mi mente aparezca siempre la estrella de la justicia y que mi tesoro te honre. Oh Señor Jesucristo. Amén. Pues bueno, esta oración no me la he inventado yo, sino que viene de un compendio del siglo IX, donde aparece esa oración y recuerda que los Reyes Magos adoran a la luz de la estrella, es decir, ellos adoran al niño que ha encarnado, pero el niño ha encarnado gracias a Dios, al Espíritu, a Dios, ¿no? A la divinidad. Es un representante en la tierra de lo que ha anunciado la estrella, ¿no? Es decir, y esta es una oración también, como no puede ser de otra manera, de ejemplificación, porque los reyes son tutores que te enseñan. Igual que ellos dieron sus mejores regalos, nosotros también debemos dar nuestras ofrendas y honrar y adorar. De hecho, el mismo hecho de esta clase, de rendirles este homenaje, el mismo hecho de prestarles atención, tiempo, de pronunciar su nombre, la respiración, se considera, en esta oración, se considera que es un sacrificio o es una entrega, ¿no? Es una entrega de un sacrificio en el sentido de ofrenda, y pedimos que la estrella de la justicia nos guíe, el mismo hecho de decir esta oración. Es una manera de trabajar con los tres Reyes Magos. Hay muchísimas fórmulas pues, para trabajar con los Reyes Magos y, por ejemplo, hay una que la he puesto aquí, ¿sí? Para obtener fuerza y resistencia. Entonces, dice, lo que dice la fórmula es: escribe en tres trozos de tela de seda, tres tiras de tela de seda, los nombres de Gaspar, Melchor y Baltasar. Ata uno encima de la rodilla derecha sin apretar la rodilla, otro encima de la izquierda. No dice cuál, es como déjate llevar y ponlo como quieras. Y la última tira se pone en la cintura. Antes de partir de viaje, antes de salir a un viaje o salir a la casa, pones unos granos de anís en agua y, entre paréntesis, o vino blanco, porque eso dice la fórmula, lo puedes poner en agua o vino blanco, y bebes ese agua o ese vino blanco y luego, muy importante, ungir los pies con ruda diluida en aceite de oliva. Pues esto parece una fórmula para trabajar con los Reyes Magos para que te ayuden a tener esa fuerza y resistencia en los viajes, y también puede hacerse para los días normales. Entonces, el ungir los pies hace referencia a que es importante esta idea, porque en estos textos se dice que unge la parte del cuerpo que vas a usar para lo que sea. Entonces, en un viaje vas a usar sobre todo los pies, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que vas a ejercitar o poner en juego? Los pies. Esa es la parte donde se tiene que hacer la unción.
También dicen, si lo que necesitas es leer mucho, pues tienes que ungir tus ojos. Si tienes que hacer tareas con las manos, unge las manos. Es lo que se dice en esta tradición. Luego también hay un trabajo de protección en general contra el mal de ojo o cualquier tipo de mal. Y es una oración que dice: Gaspar con su mirra comienza, luego Melchor trae incienso y Baltasar trae oro. Ahora el de estos santos reyes los nombres llevarán, la enfermedad por gracia de Cristo nunca tendré que temer. Está traducido del latín, entonces por eso no rima muchísimo, pero esta es la oración. Esta oración se dice que fue bajada del cielo por un ángel y que se le dio a Leo, al Papa León, pone Leo, o sea, al Papa León, que fue Papa de Roma. Entonces, cualquier persona que llevara escrita esa oración, escrita la oración y con devoción, y la llevase pues cerca de su cuerpo, la gente se lo ponía cerca del cuerpo, y luego se pedía que se rezaran 3 Padres Nuestros, 3 Ave María y un credo. Y de esta manera sería como invencible la fórmula, porque, o sea, la persona sería invencible porque decía que no sería vencido por los enemigos, ni mortales ni espirituales, o sea, ni con cuerpo ni sin cuerpo. No sería, nadie le robaría, no, tampoco sería asaltado, no podría ser asesinado, sería inmune a la peste y a las enfermedades, al trueno y al rayo. No sería herido con ningún arma, ni con agua ni con fuego. No obtendría malas miradas de hombres ni de mujeres, no, o sea, caería bien a todo el mundo. No sería acusado falsamente, ni atacado de ninguna manera. Y digo yo que esta frase habrá que llevarla hoy día, porque son tiempos para llevar la frase, la oración, perdón. Y bueno, por eso la he querido traer. Y después se dice también que otra manera de trabajar con los reyes, con los 3 reyes magos, es si alguien tiene, por ejemplo, he traído solo unos ejemplos. Hay incluso la forma de hacer un exorcismo. Un ataque de epilepsia. Si alguien tiene un ataque de epilepsia, exhala. A la vez que exhalas el aire, pronuncias en la oreja derecha, Gaspar trajo mirra. Luego en la izquierda, Melchor, incienso. Y luego, y Baltasar oro. No sé un poco cómo va, pero bueno, esto es lo que se dice. Incluso se dice que habría una manera luego de erradicar la epilepsia de la persona, pues a través de también una especie de llevar una especie de como una reproducción de una joya de la longitud de la uña del dedo meñique de la persona y poner allí los nombres también de los Reyes Magos. Sería una manera en la que se erradicaría la epilepsia de la persona. Bueno, lo que sí que es muy importante, como hemos dicho al principio, es recordar que ellos trabajan mucho con el agua y también con el vino. Entonces, una tradición que existe es recoger el agua de la iglesia el día del 6 de enero, de la Epifanía, y si es posible se pide que el cura la bendiga personalmente, ese agua la llevas a tu casa y luego tú mismo la consagras a tu propia manera, que puede ser con los aceites, con tus oraciones, la bendices nuevamente y ese agua es sagrada y bendita y la puedes usar luego a lo largo del año. Luego está el aceite de los 3 Reyes Magos. Evidentemente va a llevar incienso y mirra, eso está claro. Y se dice incluso que se le puede añadir oro micronizado o partículas de oro, poner un anillo para que tenga la vibración del oro. Y también se dice que esta mezcla llevaría como base el aceite de oliva virgen. Y bueno, después está la bendición con el aceite,
en la que sencillamente se dice que nuestra ayuda es en el nombre de Dios, quien hizo la tierra y los cielos. Con este aceite se hace esta bendición. Es un reconocimiento a los reyes hoy y quería compartir esto con vosotros y espero que os sirva.